Me llamo Mariana. Nací en un barrio humilde de Guadalajara, donde la vida se sobrevive más que se vive. Trabajo como camarera en un hotel de lujo, donde limpio las huellas de un mundo al que nunca he pertenecido. Estoy casada con Andrés, un hombre enfermo, con quien comparto más promesas que felicidad. Le juré ante Dios que estaría con él en la salud y en la enfermedad, y he cumplido, cada día, cada noche, a pesar del cansancio, del hambre, del olvido. Pero mi mundo cambió la tarde en que vi a ese hombre en la suite presidencial. Su mirada no era la de un huésped cualquiera, era intensa, inquietante. Me observaba como si supiera algo que ni yo sabía. Días después, me pidió algo que me rompió por dentro. Una noche conmigo, a cambio de una fortuna que podría salvar a Andrés. Él era un jeque árabe, multimillonario, y yo, solo una mujer rota, empujada al borde por la necesidad. Lo que no sabía entonces es que esa decisión no solo pondría a prueba mi lealtad y mi moral, iba a destapar secretos que cambiarían para siempre todo lo que creía saber sobre mi esposo, sobre el amor y sobre mí misma. Porque a veces, una noche no es solo una noche, es el inicio de una tormenta. Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal, porque lo que vas a escuchar hoy no es una historia cualquiera. Es una de esas historias que se clavan en el corazón y te hacen cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la fidelidad y el destino. Quédate hasta el final, porque lo que Mariana está a punto de revelar no solo te conmoverá, sino que te hará preguntarte, ¿hasta dónde serías capaz de llegar por amor? Siempre he pensado que la pobreza tiene su propio ritmo, un ritmo lento, pesado, que se siente en los huesos desde que amanece hasta que anochece. Mi día comienza antes que el sol, cuando la ciudad aún duerme, y yo ya estoy con los pies descalzos sobre el piso frío, calentando café en una cocina que apenas aguanta. No me quejo. He aprendido a encontrar belleza en lo mínimo, en el vapor que sube de la taza, en el primer rayo de luz que entra por la ventana sucia, en el sonido del agua cayendo en el fregadero. Mi nombre es Mariana. Tengo 32 años. Vivo en un departamento de una sola habitación con Andrés, mi esposo. Él está enfermo desde hace años. Dicen que es algo degenerativo. A veces camina, a veces no. Hay días en los que me habla con dulzura y otros en los que ni siquiera me reconoce. Me prometí a mí misma que no lo abandonaría y le prometí a él que estaríamos juntos hasta el final. Lo he cuidado con las uñas, con el alma y con un sueldo miserable, limpiando habitaciones en un hotel de 5 estrellas donde los huéspedes ni siquiera me miran a los ojos. A veces, mientras estoy de rodillas recogiendo toallas mojadas o arreglando camas que no son mías, me pregunto cómo sería vivir como ellos. No por codicia, sino por curiosidad. ¿Qué se siente dormir en sábanas que huelen a perfume caro? ¿Qué se siente caminar sin preocuparse por el día siguiente? Pero apenas pienso eso, una voz en mi cabeza me recuerda que yo no estoy hecha para ese mundo, que mi lugar está aquí, entre el olor a cloro y los sueños ajenos. Después del turno, regreso a casa cargando bolsas con arroz, pan y medicamentos. Andrés siempre me espera en la misma posición, en el sillón viejo, con la manta sobre las piernas y la televisión encendida, aunque no la ve. Le doy un beso en la frente, le sirvo la cena, y mientras él come en silencio, yo me siento a escribir en una libreta rota que guardo debajo del colchón. Escribo porque me salva, porque si no lo hiciera, me olvidaría de quién soy debajo de esta rutina que todo lo consume. No tengo lujos, ni joyas, ni salidas. Mi vida es simple, sí, pero mía. Me he convencido de que el amor verdadero se demuestra en la entrega, en los pequeños gestos, en el sacrificio. Y si eso es cierto, entonces yo he amado como pocas personas en este mundo. He dado todo sin esperar nada, ni siquiera un gracias. Pero hay algo que no puedo negar. Últimamente, he empezado a sentir un vacío, una voz interna que me susurra que algo me falta, que no siempre fue así, que antes había fuego en mí, y aunque trato de silenciarla, esa voz se hace más fuerte cada día. No sabía entonces que esa voz era una advertencia, que estaba a punto de enfrentar algo que pondría a prueba cada palabra, cada promesa, cada parte de mí, y que la mujer que soy hoy no sobreviviría intacta. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquel día en que Andrés y yo nos juramos amor eterno frente al altar fue simple,
sin lujos, sin fiesta, pero lleno de una fe que en ese momento creí inquebrantable. Él vestía un traje prestado que le quedaba un poco grande y yo usaba un vestido que me arregló mi vecina con retazos de tela que consiguió en el mercado. Aún así, cuando nos miramos a los ojos, supe que lo que estábamos haciendo era real. No importaba el tamaño de la iglesia ni los testigos que faltaban. Era él, era yo, y era suficiente. Le prometí que estaría a su lado en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Le juré que lo amaría incluso si el mundo se derrumbaba, y él me tomó las manos con fuerza, como si esa promesa fuera el único sostén que le quedaba. Lo decía con lágrimas en los ojos, porque ya en aquel entonces sabíamos que no sería fácil. Andrés había comenzado a mostrar síntomas, temblores, fatiga, episodios de desorientación. Los médicos no sabían con certeza lo que tenía, pero pronosticaban que empeoraría con el tiempo. Yo tenía miedo, claro que sí, pero también tenía una convicción que ahora extraño, esa sensación de que el amor todo lo puede, que con entrega, paciencia y fe todo se puede superar. Me aferré a esa idea como quien se agarra a un tronco en medio de una tormenta, porque ¿quién era yo para abandonar al hombre que me amó cuando no tenía nada? Andrés me defendió cuando mi padre me echó de casa, me acompañó cuando enterré a mi madre, me enseñó que se puede querer incluso con las manos vacías. Con el tiempo, su salud se volvió más frágil. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes. El dinero escaseaba. Dejé de soñar con tener hijos, con viajar, con estudiar. Mi vida se volvió un calendario de medicamentos y cuentas por pagar, pero nunca lo culpé. Nunca, porque yo había hecho una promesa. Y para mí, las promesas no se rompen. A veces me preguntan, con palabras o con miradas, ¿por qué sigo con él? ¿Por qué no me busco otra vida? Pero no entienden que yo ya hice mi elección, que el amor no es solo pasión y caricias. A veces es cargar al otro cuando ya no puede caminar. A veces es dejar que te lastime la rutina con tal de no soltar esa mano que te salvó cuando más lo necesitabas. Aunque últimamente he comenzado a preguntarme si esa promesa me pertenece aún, si fue un voto nacido del amor o una prisión construida por la culpa. Lo único que sé con certeza es que he dado todo, absolutamente todo, y que, aún así, algo dentro de mí comienza a romperse. Y no sé si se trata de falta de amor o de algo mucho más profundo, el olvido de mí misma. Aquel día parecía uno más. Me desperté con el mismo sonido del despertador viejo que llevo años sin cambiar. Preparé café, le di a Andrés su medicina y salí rumbo al hotel. Caminé bajo el sol de media mañana, con el uniforme bien planchado, aunque un poco gastado, y con la mente puesta en las habitaciones que tenía asignadas para limpiar. No esperaba nada distinto. La rutina, para mí, se había vuelto una especie de refugio. Mientras limpiaba, no pensaba, y mientras no pensaba, no sentía. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando subí al último piso, el de las suites más exclusivas. Casi nunca me asignaban esa área, pero ese día, la encargada había tenido una emergencia y me pidieron cubrirla. Me dieron una tarjeta con acceso limitado y una lista de tareas. Y ahí estaba yo, frente a una puerta que jamás pensé cruzar, la suite presidencial. Respiré hondo y entré. Lo primero que me golpeó fue el olor. No a cloro ni a productos de limpieza, sino a incienso caro, madera pulida y un perfume masculino, denso, elegante, que no supe identificar. El lugar era un universo completamente distinto al mío. Pisos de mármol, cortinas gruesas, una cama más grande que mi cuarto entero y una vista panorámica de la ciudad que me hizo sentir diminuta. Me puse los guantes, preparé el carrito de limpieza y empecé a trabajar como siempre, tratando de no mirar demasiado, de no soñar demasiado, hasta que lo sentí. No lo escuché entrar, no lo vi llegar, pero sentí su presencia detrás de mí, como si el aire cambiara. Me giré de inmediato, con el corazón en la garganta, y ahí estaba él, alto, elegante, con la piel dorada por el sol y unos ojos oscuros que me miraban sin ninguna prisa. Vestía de forma impecable, con una camisa blanca que parecía recién planchada y un reloj que costaría más que mi vida entera. «No quise asustarte», dijo con voz pausada, grave, con un acento que no supe ubicar al instante. Yo bajé la mirada y me disculpé. Me disculpé aunque no había hecho nada, porque así funcionamos los que servimos. Pedimos perdón por existir. «No se preocupe, señor, ya estoy por terminar». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y se quedó ahí, mirando la ciudad. Luego dijo algo que no esperaba. «¿Cuál es tu nombre?». Me congelé. No era común que un huésped se dirigiera a mí así, con tanta
Calma, dudé, pero contesté. Mariana. Él se giró lentamente y me miró de nuevo. Bonito nombre. Sentí un escalofrío. No por miedo, por algo más peligroso. Curiosidad. Terminé de limpiar sin decir una palabra más. Recogí mis cosas y salí de la suite con el corazón latiendo como si hubiera corrido. Pensé que sería todo, que ese momento sería solo una anécdota extraña en un día más. Pero me equivoqué. Ese fue el instante exacto en que mi vida empezó a desviarse del camino que conocía. Y aunque aún no lo sabía, ese hombre estaba a punto de ofrecerme algo que rompería todo lo que yo creía sagrado. Desde ese día, algo en mí cambió. Aunque no lo quisiera admitir, seguí yendo al trabajo como siempre, cumpliendo turnos largos, limpiando habitaciones con la cabeza agachada y el cuerpo cansado, pero cada vez que subía al último piso, mi corazón se aceleraba. Me decía a mí misma que no tenía sentido, que no debía sentir nada, que fue solo una mirada, una coincidencia, un instante sin importancia. Pero mentirme nunca se me ha dado bien. Volví a verlo 2 días después, la misma suite, la misma fragancia en el aire, pero esta vez no me tomó por sorpresa. Cuando entré, él ya estaba ahí, sentado en el balcón, con una copa de vino en la mano y los ojos perdidos en el horizonte. No se giró al escucharme, pero su voz me alcanzó desde la distancia. Mariana, no me había olvidado. Mi nombre, dicho con esa suavidad, con ese acento extranjero, me hizo sentir visible. Y eso fue lo más peligroso, porque en mi mundo nadie me veía. No de verdad, ni siquiera Andrés. Buenos días, señor, dije, intentando sonar firme, como si fuera una empleada más cumpliendo su deber. Él se levantó y caminó hacia mí, lento, seguro. Había algo en su forma de moverse, en su manera de mirar, que me hacía sentir nerviosa, pero no amenazada. Al contrario, me sentía observada con una atención que rozaba lo íntimo. No quise incomodarte el otro día, dijo. Solo me pareces interesante. Interesante, una palabra tan simple, pero en su boca sonaba distinta. Nunca nadie me había llamado así. Yo era la mujer invisible, la que pasa desapercibida entre pasillos, la que lleva las bandejas, la que nadie recuerda al final del día. Solo soy una trabajadora del hotel, respondí, bajando la mirada. No hay nada interesante en eso. Él se detuvo a pocos pasos. Su voz bajó aún más. No eres solo eso. No supe qué contestar. Así que recogí mis cosas y salí rápido, con las mejillas ardiendo. Caminé por los pasillos como si huyera, y en parte lo hacía. No de él, sino de mí, de esa parte que comenzaba a despertar después de tanto tiempo dormida. Esa noche, mientras le preparaba la cena a Andrés, no pude sacarme su mirada de la mente. Sentí culpa, sentí confusión, pero sobre todo, sentí algo que me asustó, deseo. Y lo peor de todo es que me gustó sentirlo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había hecho recordar que seguía viva, y eso, para una mujer como yo, lo cambia todo. Pensé que después de aquella segunda vez no volvería a cruzármelo. En un hotel como ese, los rostros cambian rápido, los huéspedes vienen y van como nubes, pero no. Al día siguiente, mientras limpiaba una habitación del pasillo contiguo, uno de los botones se me acercó y me dijo que alguien había preguntado por mí. Me congelé. Sentí una mezcla de miedo y expectación. Fingí no entender. ¿Quién? El huésped de la suite presidencial, dijo con una sonrisa pícara, como si entendiera algo que yo no. Mi corazón dio un brinco. Horas más tarde, al finalizar mi turno, me interceptaron en el lobby. Una mujer elegante, con acento extranjero, me entregó un sobre blanco sin logo. Lo tomé con manos temblorosas y esperé a estar sola para abrirlo. Dentro había una tarjeta, escrita a mano. Esta noche a las 9. Suite presidencial. No para limpiar, para hablar. R. Me quedé ahí parada, con los dedos sudando, el pecho apretado y 1000 pensamientos atropellándose en mi cabeza. Quise romperla, quise ignorarla, pero no lo hice. Guardé la tarjeta como si fuera algo prohibido, como si pesara más que cualquier otra cosa que hubiera cargado en mi vida. Esa noche no le conté nada a Andrés. Le preparé la cena como siempre, le di su medicina, le dije que estaba agotada y que necesitaba acostarme temprano. Mentí. No por traición, mentí por miedo, por no saber en qué me estaba metiendo. A las 8:50 tomé el transporte del hotel como si fuera a cubrir un turno extra. Subí al último piso con las piernas temblando. Frente a la puerta, dudé. Pude haberme ido, pude haber dicho que no, pero algo en mí ya se había rendido. O tal vez, algo en mí apenas empezaba a levantarse. Toqué. Él abrió en persona. Vestía informal, sin el aura de poder que lo rodeaba normalmente. Su mirada era tranquila, pero intensa. Me hizo pasar sin decir palabra. Cerró la puerta detrás de mí y por un instante, el mundo afuera dejó de existir. Nos sentamos en un pequeño salón dentro de la suite. Había fruta, vino, música suave de fondo, todo demasiado perfecto. Yo estaba rígida, como si fuera un animal atrapado.
atrapado. No tienes que quedarte, dijo. Si quieres irte, no te detendré, pero necesitaba verte fuera del uniforme. Necesitaba verte como mujer. Tragué saliva. Sentí que las palabras me traicionaban. ¿Por qué yo?, logré preguntar. Porque en un lugar lleno de mentiras, tú pareces real. Eso fue todo lo que dijo. No me tocó, no insistió, no cruzó la línea, solo me miró. Y en ese silencio, en esa calma, sentí que el mundo giraba más lento. Estuve ahí solo 20 minutos. No pasó nada físico, pero fue suficiente para que dentro de mí pasara de todo. Esa noche, al regresar a casa, supe que algo había cambiado para siempre, porque un hombre inalcanzable me había invitado y yo había dicho que sí. Y eso, para alguien como yo, era un peligro que no sabía si estaba lista para enfrentar. Al día siguiente, no fui la misma. Caminé por los pasillos del hotel como si cargara un secreto entre los labios, uno que me ardía por dentro. Dormí poco, comí sin hambre, y cada sonido en mi entorno me parecía más lejano. Andrés notó algo. Me preguntó si me sentía mal. Le dije que era solo el cansancio del turno doble. Otra mentira. Ya iban 2 en menos de 24 horas. Y eso me asustaba más que cualquier mirada de ese hombre. Ese hombre. Aún no sabía su nombre completo, solo R, la inicial que firmaba sus notas. Nadie en el personal del hotel parecía saber demasiado, pero hablaban de él con respeto, casi con miedo. Lo llamaban el huésped importante del Oriente Medio, y cada vez que preguntaban algo sobre él, las respuestas eran vagas, evasivas, casi como si estuvieran entrenados para no hablar. Una compañera del turno de la tarde me dio la pista sin querer. Dicen que es un jeque, uno de verdad, de esos que tienen ciudades enteras bajo su nombre. Mi corazón se detuvo un segundo. Jeque. La palabra me parecía sacada de una película. Yo, Mariana, la mujer que cuenta cada centavo para llegar al fin de mes, había sido invitada por un jeque a pasar una noche sin explicación, sin condiciones claras. Esa noche, cuando terminé mi turno, me quedé en la sala de empleados, sola. Busqué en el celular viejo que aún tenía internet prepagado. Escribí su nombre, el que había visto de pasada en la tarjeta de registro, Rashid Al-Fat. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Era real, era mucho más de lo que pensaba. Dueño de una de las empresas petroleras más poderosas del mundo, con inversiones en tecnología, bienes raíces, moda y escándalos, fotos de portadas de revistas, reuniones con presidentes, alfombras rojas, y ahí estaba él. El mismo que me miró como si pudiera ver lo que nadie ve, el mismo que me ofreció una copa sin pedir nada a cambio. Cerré el celular con el corazón acelerado. No podía dejar de pensar qué quería de mí un hombre como él, por qué me buscaba, a mí, una mujer rota, invisible, casada, pobre. Quise pensar que era una broma, una fantasía que me había inventado, pero no, era real, y eso lo volvía aún más peligroso. Esa noche me acosté junto a Andrés, que ya dormía profundamente, y lo observé. Su respiración era lenta, su rostro cansado, su cuerpo delgado bajo la manta. Yo lo había cuidado en sus peores momentos. Había sacrificado mi juventud, mis sueños, mis ganas, todo por él. Y ahora, otro hombre, uno que vivía en un mundo que ni siquiera podía imaginar, había llegado para tambalear lo único que me mantenía firme, mi promesa. Una parte de mí quería escapar, pero otra empezaba a preguntarse si era pecado desear algo más. Algo que, por primera vez, no tuviera que ver con la obligación, sino con la elección. Me citó de nuevo. Esta vez no fue con una nota discreta, ni con un mensaje indirecto. Rashid me encontró en el pasillo cuando estaba a punto de entrar al vestidor. Me habló por mi nombre con esa voz baja, profunda, y su mirada no pedía permiso. Me pidió unos minutos, a solas. Mi primer instinto fue decir que no, quería protegerme, pero mi cuerpo no se movió. Lo seguí, como si algo dentro de mí ya supiera que este momento era inevitable. La suite estaba igual de impecable que siempre, pero el aire era distinto, más denso, como si todo en ese lugar supiera lo que iba a pasar. Me ofreció sentarme. No acepté. Me quedé de pie, con las manos entrelazadas, como si así pudiera evitar que temblaran. Él se acercó despacio, sin invadir mi espacio, pero lo suficiente para que su presencia me envolviera. Voy a decirte algo que podría cambiarlo todo, me dijo. Pero quiero que sepas que no estás obligada a nada. Puedes irte cuando quieras. Tragué saliva. Mis labios estaban resecos. Mi voz atrapada. Te escucho, logré decir. Rashid respiró profundo. No me miraba con deseo, me miraba con decisión. Quiero pasar una noche contigo, solo una.
y estoy dispuesto a pagarte lo que necesites, lo que tú pongas. El tiempo se detuvo. No fue una insinuación, fue una propuesta, clara, fría, cruda, y sin embargo, dicha con una elegancia que me desarmó. No había arrogancia en su tono, solo firmeza, como si supiera que lo que me estaba pidiendo era algo que sacudiría mi alma. Y así fue. Sentí que la sangre se me iba de la cara, el estómago se me cerró. Quise gritarle que era un desgraciado, que yo no era una de esas mujeres, pero no lo hice, no podía, porque en ese mismo segundo mi mente traicionó mi moral. Empezó a pensar en el alquiler, en las medicinas de Andrés, en las cuentas sin pagar, en la comida que escaseaba a fin de mes. Pensé en las noches de frío sin calefacción, en las veces que fingí no tener hambre para que él comiera más. ¿Por qué yo?, le pregunté, casi en un susurro. Rashid se acercó un paso más, porque eres auténtica y porque siento que hay algo en ti que también está buscando una salida. No supe qué decir, quería irme, pero mis piernas no me obedecían. Solo atiné a mirarlo con rabia, con miedo, con algo que no sé cómo nombrar. No soy una prostituta, le dije con voz quebrada. Él asintió con respeto. Lo sé, por eso te estoy ofreciendo una elección, no un trato. Esa palabra, elección, me dolió más que la propuesta en sí, porque me obligaba a reconocer que sí, era mi decisión. Me fui sin responder. Cerré la puerta con las manos temblando y bajé por las escaleras como si huyera del fuego. Esa noche no dormí, no por culpa, sino porque mi alma estaba rota en dos, entre lo que juré y lo que ahora, por primera vez, no sabía si podía sostener. Esa mañana me miré al espejo como si buscara a otra. Me observé con detenimiento, como si pudiera encontrar en mi reflejo la respuesta que no llegaba. Tenía los ojos cansados, las ojeras marcadas, el rostro apagado por años de lucha silenciosa. Me vi como la mujer que ha resistido todo, menos a sí misma. Porque lo que Rashid me propuso no era solo dinero, era una grieta en lo más profundo de lo que creía ser. Me senté en la orilla de la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando a Andrés dormido. Su respiración era tranquila, su cuerpo delgado envuelto en la misma manta de siempre. Recordé todas las veces que lo cuidé, las noches en vela, los turnos dobles, las comidas salteadas para comprar sus medicamentos. Todo por amor, por promesa, por fe. Y sin embargo, ahí estaba yo, contemplando la posibilidad de romper todo eso por una sola noche. Pensé en decirle, pensé en confesarle lo que me habían ofrecido. Pero ¿cómo explicarle que el dilema no era solo moral, sino físico, emocional, existencial? ¿Cómo decirle que no era deseo lo que me empujaba, sino desesperación, que no era infidelidad lo que me tentaba, sino la posibilidad de salvarnos? Me encerré en el baño, abrí la llave del agua y dejé correr el vapor mientras lloraba en silencio. No podía más. Estaba rota, dividida, culpable de pensar, culpable de necesitar. ¿Qué se hace cuando lo correcto te está matando y lo incorrecto podría salvarte? En el trabajo, cada pasillo me parecía más angosto. Cada cama que tendía, cada espejo que limpiaba, me devolvía el mismo rostro, el de una mujer que está por cruzar una línea de la que no se vuelve. Las compañeras hablaban entre ellas, reían, compartían historias banales. Yo no escuchaba. Mi mente solo repetía una frase: una noche, solo una noche. Pero ¿qué precio tiene una noche cuando lo que pones en juego es tu alma? Esa tarde, Rashid no me buscó, no me envió nota, no me presionó, y eso me dolió más, porque su silencio me hizo sentir que la decisión era completamente mía, y en el fondo yo quería que él insistiera, que me quitara el peso de elegir, pero no lo hizo. Volví a casa con las piernas pesadas. Preparé la cena con movimientos automáticos. Andrés me preguntó cómo estuvo mi día. Le mentí, otra vez. Me miró con ternura, me agradeció. Me dijo que no sabía cómo podía soportar tanto, y esas palabras me rompieron, porque yo tampoco lo sabía. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, con la ciudad brillando allá afuera como un mundo lejano. Pensé en todas las mujeres que han tenido que elegir entre el amor y la necesidad, entre la promesa y la supervivencia. Y por primera vez no las juzgué, porque ahora yo era una de ellas, y aún no sabía qué camino iba a tomar. Solo sabía que, elija lo que elija, algo dentro de mí no iba a volver a ser igual. La mañana siguiente empezó con un golpe seco en la puerta. Me levanté sobresaltada. Andrés dormía, pero yo ya estaba acostumbrada a que los días no esperaran. Abrí la puerta y encontré un sobre. No necesitaba abrirlo para saber qué era. Otra cuenta,
otro recordatorio de que el tiempo y el dinero se me estaban acabando. La renta estaba atrasada, la luz amenazada de corte. Y el recibo del hospital, ese que tenía marcado con rojo, me quemaba los dedos cada vez que lo veía. Lo coloqué sobre la mesa junto a los otros. Los miré todos en fila, como si fueran juicios silenciosos, y sentí que el aire me faltaba. Me senté, tomé la cabeza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo me permití pensar en la posibilidad real de no poder más. No por debilidad, sino porque el cuerpo, el alma, tienen un límite, y yo lo estaba tocando. Salí a la tienda con unas monedas contadas. Compré solo lo justo: pan duro, un paquete pequeño de arroz, nada de carne, nada de frutas. El dinero no alcanza para lujos cuando vives haciendo malabares con la necesidad. Mientras caminaba de regreso, pensé en mi madre, en cómo hacía milagros con lo poco que teníamos, en cómo me enseñó a resistir sin perder la dignidad. Pero ahora me preguntaba, ¿resistir para qué? Esa noche, Andrés tuvo un episodio. Se cayó al intentar levantarse solo. Lo ayudé, lo levanté como pude, limpié su herida, le hablé con cariño, aunque por dentro me sentía partida en dos. Me miró con vergüenza, me pidió perdón. No te mereces esta vida, me dijo, con los ojos vidriosos. Yo solo lo abracé, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no sabía cuáles eran las correctas. Después de acostarlo, me senté sola en la cocina. Encendí la luz más tenue, abrí el cajón donde guardo las facturas y saqué el sobre de Rashid. No contenía dinero, solo su número de teléfono, un contacto directo, una puerta abierta. Lo sostuve entre mis dedos como si fuera una bomba, porque lo era. En ese momento lo entendí con más claridad que nunca. Lo que me ofrecía no era solo dinero, era una salida, una solución rápida, eficiente, cruda, pero también era la renuncia a una parte de mí. ¿Y si lo hacía? ¿Y si aceptaba esa noche? ¿Podría mirarme al espejo después? ¿Podría mirar a Andrés? ¿O peor aún, podría seguir sintiéndome yo? Cerré los ojos y respiré hondo. En mi mente ya no era solo una mujer atrapada por la pobreza, era una mujer atrapada por la posibilidad. Y eso, en algunos casos, duele más que no tener nada. No lo llamé de inmediato. Guardé el número por días, como quien esconde una pistola cargada debajo de la almohada. Lo sabía ahí, presente, latente. Y cada vez que veía una nueva factura llegar, cada vez que Andrés tosía más fuerte, cada vez que el hambre se asomaba en la cena, ese número me gritaba desde el fondo del cajón, hasta que un día lo marqué. No sabía qué esperaba escuchar. Tal vez su voz lejana, distante, fría. Pero no, contestó de inmediato, como si ya supiera que iba a llamarlo. Su voz fue serena, no dijo mi nombre, solo escuchó. Necesito saber cuánto, dije yo, sin rodeos. Hubo un silencio breve. Luego, su respuesta: 5 millones de pesos, en efectivo, sin preguntas. Solo una noche, Mariana. Una sola. Después, desaparezco de tu vida. 5 millones. El mundo se me fue de las manos por unos segundos. Esa cantidad era irreal para mí. Podía pagar todas mis deudas, mudarme a un lugar digno, asegurar el tratamiento de Andrés por años. Podía comenzar de cero, con paz, con dignidad. Pero, ¿con culpa? No respondí. Corté la llamada. Me quedé ahí, sentada en la cama, mirando la pared. El número seguía en mi pantalla como una herida abierta. No lo borré. Esa noche no pude disimular con Andrés. Él me preguntó si estaba preocupada. Le mentí de nuevo, pero mis ojos ya no sabían mentir. Me miró con ternura, como si presintiera que algo dentro de mí se estaba quebrando. Al día siguiente, Rashid me envió un sobre al hotel. No lo firmó, pero su letra era inconfundible. Dentro había una nota: esta noche, suite presidencial, la decisión es tuya. Y doblado, un papel con los detalles de una cuenta bancaria y la mitad del dinero. Era real. Mi corazón se detuvo. Fui al baño, cerré la puerta. Me miré al espejo. Me observé por largos minutos. ¿Podía hacerlo? ¿Podía acostarme con un hombre por dinero? ¿Podía venderme, incluso si era por amor a otro? Las respuestas no eran simples. Nada en mí era simple ya. Solo sabía una cosa: si aceptaba, cruzaría un límite del que no habría retorno. Y esa noche, el reloj ya había comenzado a correr. Esa tarde, antes de que el sol cayera por completo, me senté en el suelo junto a la cama de Andrés. Él dormía tranquilo, respirando con dificultad, pero en paz. Lo observé en silencio. Conté sus arrugas, recordé cada cicatriz de su cuerpo, cada línea marcada por el tiempo y el sufrimiento compartido. Y me pregunté, ¿en qué momento nos perdimos? Recordé la primera vez que lo vi. Tenía una guitarra en la mano,
los ojos brillantes y la sonrisa fácil. Era pobre, sí, pero había una alegría en él que iluminaba a cualquiera. Yo venía de una vida gris, con un padre duro y una madre resignada. Andrés fue mi primer refugio, mi primer amor, mi primera vez para todo. Nos besamos bajo la lluvia, reímos hasta el amanecer, soñamos despiertos. Cuando no teníamos nada, nos bastábamos con el uno al otro. Me llevó a su mundo sin promesas vacías. Solo me ofreció su lealtad, su protección, su compañía, y eso, para mí, era suficiente. Lo amé como nunca imaginé que se podía amar. Fuerte, de frente, sin miedo. Cuando enfermó, no dudé, no lloré, no me fui. Me arremangué la blusa, apreté los dientes y decidí luchar por los dos. Cuidarlo fue mi manera de amar, alimentarlo, bañarlo, aguantar sus cambios de humor. Todo lo hice desde el amor. Aunque él ya no pudiera amarme como antes, aunque ya no me deseara, yo seguía ahí, porque eso era el amor para mí, quedarse, aunque duela. Pero esa noche, al verlo dormido, me invadió una tristeza que no supe explicar, como si entre nosotros quedaran solo los restos de lo que alguna vez fuimos, como si la Mariana que se enamoró ya no viviera aquí, no por falta de amor, sino por ausencia de sí misma. Me recosté a su lado, sin despertarlo, cerré los ojos y recordé su voz cuando me decía, mi niña. Recordé cómo me acariciaba el cabello mientras hablábamos de tener hijos, de viajar, de envejecer juntos. Recordé cómo me hacía sentir la única mujer del mundo. Y entonces, sin esperarlo, me descubrí llorando en silencio, porque esa mujer ya no estaba. Y quizás, lo más doloroso de todo, es que yo tampoco. Me levanté antes del amanecer, no porque tuviera que trabajar, sino porque el insomnio ya se había vuelto parte de mí. Caminé por la casa en silencio, como si mis pasos pudieran despertar no solo a Andrés, sino a mi propia culpa. Me preparé un café amargo, sin azúcar, como mi ánimo. Me senté en la mesa, frente a las facturas amontonadas, y sentí cómo el corazón me latía en la garganta. Estaba agotada, no solo físicamente. El cansancio del alma es diferente. No te permite llorar, ni gritar, ni huir, solo te hunde. Y ahí estaba yo, hundida, con la cabeza entre las manos, repitiéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué haría una mujer decente? Pero lo cierto era que ya no sabía qué significaba ser decente cuando la supervivencia tocaba la puerta con tanta violencia. Mi corazón me gritaba que no podía vender mi cuerpo, mi dignidad, mi promesa, que eso no era yo, que no debía, pero la voz de la necesidad era aún más fuerte. ¿Y si no hay otra salida? ¿Y si esta es la única oportunidad de cambiar todo? No era deseo lo que me empujaba, era hambre, era miedo, era cansancio de pelear contra un mundo que no me daba tregua. Salí a caminar por la colonia, miré las calles sucias, los niños descalzos, las madres exhaustas. ¿Cuántas de ellas habían tenido que tomar decisiones como la mía? ¿Cuántas habían cruzado líneas sin hablarlo jamás, por sus hijos, por sus enfermos, por no rendirse? Me sentí pequeña, sola, pero también humana. El corazón no es una brújula perfecta. A veces se rompe tanto que deja de señalar el norte. Y ahí estaba yo, tratando de decidir entre lo que me hacía dormir tranquila y lo que podía asegurar mi mañana. ¿Elegir el amor, la fidelidad o elegir la vida? Porque a veces la lealtad no te da de comer, no paga médicos, no salva. Y eso era lo más cruel. Esa noche me encerré en el baño y me miré al espejo con rabia. Me hablé en voz alta, como si necesitara escucharme. Tienes derecho a vivir, tienes derecho a buscar alivio. No eres mala por necesitar. Y repetí eso una y otra vez, como un rezo, como una súplica, como un intento desesperado por perdonarme antes de decidir. Fue una tarde gris, de esas que no traen lluvia pero pesan igual. Andrés dormía, como casi siempre, y yo trataba de concentrarme en mis pensamientos. Necesitaba tomar una decisión, y pronto, pero algo en mí me detenía, como si faltara una pieza, algo que aún no veía con claridad. Fue entonces cuando escuché vibrar su celular, un sonido que no era común, porque hacía semanas que nadie le llamaba, ni mensajes, ni notificaciones. Él apenas lo usaba y yo no lo tocaba por respeto. Pero esa vez, sin pensarlo demasiado, lo tomé. En la pantalla había un mensaje nuevo, un nombre desconocido, Karina. El texto decía, ¿no vas a responder? Prometiste hablar conmigo esta semana. Mi estómago se encogió. No quería hacerme ideas. Podía ser cualquier cosa, pero algo en ese tono me inquietó. Lo desbloqueé con la contraseña que él mismo me dio años atrás y empecé a revisar. Me sentía sucia, invadiendo algo privado, pero también tenía un presentimiento que no me soltaba. Lo que encontré me paralizó. Había decenas de mensajes de esa mujer, algunos recientes, otros de
de meses atrás, conversaciones con tono íntimo, palabras afectuosas, recuerdos compartidos, fotos, mensajes de voz. Todo indicaba que no era alguien pasajero, era alguien que formaba parte de su vida, de una forma que yo no conocía. Me temblaban las manos, sentí que el aire se me iba, como si el mundo se hundiera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser? Él, tan enfermo, tan débil, tan dependiente de mí, ¿tenía otra mujer? ¿Desde cuándo? ¿Cómo había tenido fuerzas, tiempo, espacio para ocultarlo? Me senté en la cama y lo miré dormir. Su cara serena, su cuerpo frágil, el mismo hombre por el que había sacrificado todo. ¿Qué parte de mí había estado ciega? ¿O era que me había acostumbrado tanto al dolor que ya no reconocía cuando me lo provocaban? No lo desperté, no le grité, no lo enfrenté. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Pero esta vez no de culpa, se rompía de rabia, de decepción, de una tristeza tan profunda que no tenía lágrimas. Y por primera vez, desde que Rashid me propuso aquella noche, me pregunté si, después de todo, seguir siendo fiel tenía algún sentido. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Caminaba como en automático. Atendía a Andrés sin mirarlo del todo. Preparaba la comida sin probarla. Salía a trabajar sin saber en qué día vivía. No le dije nada sobre lo que descubrí en su teléfono, no porque no quisiera enfrentarlo, sino porque ya no sabía si valía la pena. Rashid no volvió a llamarme, no insistió, pero su presencia, su oferta, su sombra, estaban en todas partes, en cada recibo sin pagar, en cada mirada vacía de mi esposo, en cada noche en vela donde mi cuerpo gritaba por descanso y mi alma por una salida. En el hotel me informaron que uno de los pagos se retrasaría. Había un recorte temporal, la excusa de siempre. Bajaron nuestras horas, redujeron los turnos y con eso también mi esperanza. Volví a recibir una carta de la clínica. Andrés necesitaba exámenes nuevos, exámenes caros, medicinas que no entraban en el seguro público, y con cada día que pasaba, sus fuerzas se apagaban un poco más. No lo decía, pero lo veía en sus ojos. Él también sabía que nos estábamos quedando sin opciones. Esa tarde, al salir del trabajo, me encontré con un sobre deslizado bajo mi bolso. Su caligrafía. Unas pocas líneas. Sigo esperando tu decisión, pero no puedo esperarte para siempre. Esta noche, a las 11, última vez. Leí la nota como si leyera una sentencia. No había amenaza, pero sí una línea clara. La elección debía hacerse ya. Caminé hasta casa con las piernas pesadas. No quería hablar, no quería pensar. Andrés estaba dormido. El ventilador viejo giraba lento. La televisión sonaba de fondo con voces que ya no significaban nada. Me metí en el baño, encendí la luz tenue y me miré al espejo. Esa mujer reflejada ya no era la misma. Ya no era solo la esposa fiel. Ya no era solo la cuidadora sacrificada. Era alguien que había sido empujada más allá de todos sus límites. Y en el fondo, muy en el fondo, una parte de mí empezaba a preguntar, ¿qué pierdo realmente si digo que sí? La noche no esperaba, y el destino, cuando te pone contra la pared, no siempre te deja elegir con el corazón. Eran las 10:47 cuando me vi frente al armario, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Saqué el vestido menos viejo que tenía, uno negro que usaba en ocasiones especiales. Me lo puse despacio, con las manos temblorosas. No me sentía bonita, no me sentía mujer, me sentía rota, pero algo en mí, muy adentro, susurraba que esta noche no se trataba de belleza, se trataba de supervivencia, se trataba de mí. Andrés dormía, respiraba profundo. Ni siquiera se movió cuando cerré la puerta con cuidado. Mientras bajaba las escaleras del edificio, pensé, si despierta y no estoy, ¿qué pensará? Pero esa pregunta ya no tenía fuerza para detenerme. Tomé un taxi. No dije palabra. El conductor me miró por el retrovisor, quizás notando la tensión en mis hombros, quizás viendo en mí a tantas otras mujeres que han viajado en silencio hacia decisiones que no se pueden compartir. Llegué al hotel. Todo estaba igual. Las luces tenues, el mármol brillante, el aire frío. Crucé el lobby como si fuera otra persona. Subí al ascensor, piso superior. Mis manos sudaban, mi boca estaba seca, pero no me detuve. Frente a la suite, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Toqué la puerta una vez, no dos, una sola vez, firme, convencida, o al menos eso intentaba aparentar. Rashid abrió, no dijo nada, solo me miró, me hizo pasar. El ambiente era íntimo, cálido, con velas encendidas, una música suave en el fondo.
Vino sobre la mesa, todo perfectamente calculado, como si hubiera estado esperándome toda la vida. No vestía traje, llevaba una camisa blanca, abierta en el cuello, y sus ojos no mostraban lujuria, sino respeto, como si supiera que estaba delante de una mujer que venía con heridas, no con intenciones. Nos sentamos en silencio. Me ofreció vino, no lo acepté, me miró sin apurarme. ¿Estás segura?, preguntó, con esa voz suya que se clava como aguja suave. Quise responder que no, que tenía miedo, que me dolía todo, pero lo único que salió de mi boca fue un susurro. Hazlo rápido. Él bajó la mirada, asintió, pero no se acercó. En cambio, se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó ahí, dándome la espalda. No quiero tocarte si no me miras como mujer, dijo. No si solo estás aquí como sacrificio. Sus palabras me desarmaron, porque no esperaba eso. Esperaba frialdad. Esperaba un contrato cumplido. Esperaba ser tratada como lo que él mismo me había propuesto. Pero en lugar de eso, me ofrecía dignidad. Me levanté lentamente. Caminé hasta él. Me detuve a su lado. Y fue entonces cuando lo supe. Ya había tomado la decisión, pero no era la que él pensaba. Ni siquiera era la que yo creía posible. No recuerdo haber respirado cuando lo toqué. Solo recuerdo el calor de su piel bajo mis dedos y cómo mi pecho se cerró, como si estuviera cruzando una puerta que jamás podría abrir en reversa. Rashid no se movió al principio, solo me miró, y en sus ojos no vi triunfo, vi respeto, como si entendiera que cada paso mío era una batalla interna. Mis manos temblaban, no de deseo, de miedo. Tenía miedo de lo que estaba a punto de hacer, de dejar atrás a Mariana, la esposa fiel, la mujer que se aferró a una promesa hasta romperse por dentro. Pero también sentía otra cosa, algo más profundo, una necesidad casi salvaje de sentirme viva de nuevo, de recordar que aún era mujer, que aún existía más allá del uniforme, del cansancio, del deber. Él me acarició el rostro con delicadeza. No hubo apuro, no hubo presión. Sus dedos rozaron mi mejilla como si tuviera miedo de herirme. Cerré los ojos y por un momento dejé de pensar. Me rendí al silencio, a ese espacio entre el bien y el mal donde solo habita la piel. Nos besamos. Fue lento, tenso, como si ambos estuviéramos midiendo cada segundo. Su boca tenía el sabor de algo prohibido, algo peligroso, y sin embargo me aferré a él. Cuando sus manos bajaron por mi espalda, mi cuerpo reaccionó solo. Llevaba años sin ser tocada, años sin sentir que alguien me deseaba no por obligación, sino por elección, y eso me quemaba. Fuimos al cuarto sin hablar. Nos desvestimos en silencio, como si cada prenda quitada fuera también una capa de dolor, de historia, de renuncia. Me acosté en la cama y lo dejé acercarse. Cerré los ojos y quise desaparecer. Quise pensar en otra cosa, pero no pude, porque en ese instante ya no había nadie más que nosotros dos. Su cuerpo era fuerte, pero sus movimientos eran suaves. Me tocaba con cuidado, como si supiera que estaba sosteniendo algo roto. Y aunque traté de resistirme, mi cuerpo comenzó a ceder. No por placer, no por lujuria, sino por necesidad. Me aferré a él. Lo besé como si me fuera la vida en ello, porque, de algún modo, sí se me iba. Y entonces pasó. No puedo decir si fue amor, deseo, desesperación o todo junto. Solo sé que cuando todo terminó, me quedé acostada boca arriba, en silencio, con las lágrimas resbalando por mis sienes. Rashid me cubrió con la sábana. No habló, no preguntó. Solo se quedó a mi lado, mirándome, como si supiera que en ese instante yo no era la misma. Porque esa noche no fue solo sexo, fue la ruptura de algo sagrado. Fue la muerte de una parte de mí y el nacimiento de otra que aún no sabía cómo nombrar. Desperté antes que amaneciera, no por el ruido ni por la luz, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Rashid dormía a mi lado, su respiración profunda, su torso desnudo bajo las sábanas que aún olían a perfume caro y a piel sudada. Me incorporé con cuidado, sin hacerlo despertar. No quería mirarlo, no quería enfrentar esa mirada otra vez, no ahora. Fui al baño y me miré en el espejo, desnuda, despeinada, con los labios aún hinchados por sus besos. Y por primera vez en mi vida no supe quién era. Me toqué el rostro como para comprobar que seguía ahí, que no había desaparecido por completo, pero no era la misma. Cerré los ojos y lo reviví todo, sus manos, su cuerpo, su voz en susurros. Todo había sido real y al mismo tiempo todo había sido irreal, como si me hubiera visto desde afuera, como si esa no fuera yo, como si el deseo hubiera tomado el control por unas horas, para luego dejarme con el alma desnuda, mucho más que el cuerpo. Volví al cuarto, me vestí en silencio. Rashid se movió un poco, pero no abrió los ojos. No quise dejarle una nota, no quise una despedida, solo cerré la puerta detrás de mí, y en ese clic sentí que algo también se cerraba por dentro, algo que ya no volvería a abrirse igual.
Bajé del hotel por las escaleras, evitando a todos. Afuera, la ciudad todavía dormía. Caminé hasta mi casa como si cada paso doliera. Sentía la ropa como un disfraz, el cuerpo como una carga, el alma como un secreto sucio. Entré sin hacer ruido. Andrés dormía, gracias a Dios. No habría soportado su mirada. Me quité los zapatos, fui directo al baño y me metí bajo la regadera. Dejé que el agua cayera sin moverme, como si pudiera lavarme por dentro, como si ese toque prohibido se pudiera arrancar con jabón y silencio. Pero no se fue. Lo sentía en mi piel, en mi cuello, en el centro de mi pecho. El recuerdo de sus dedos aún me quemaba. No de placer, sino de algo mucho más profundo, contradicción. Me vestí con ropa limpia, preparé café, me senté en la cocina y ahí, entre el aroma amargo y el zumbido de la nevera, entendí algo que me heló la sangre. No me arrepentía. Eso fue lo que más me asustó. No me arrepentía de haberlo hecho. Y ese pensamiento fue el que realmente me partió. Pasaron horas, tal vez días, no lo sé. El tiempo se volvió confuso después de aquella noche. Vivía en silencio. Cada palabra se me atoraba en la garganta. Cada mirada de Andrés me dolía más que 1000 reproches. Él no sabía nada, pero yo no podía dejar de imaginar cómo sería si lo supiera. Cómo se le rompería el corazón. Cómo se apagaría esa chispa que aún le quedaba cuando me decía gracias por los cuidados, por las comidas, por seguir ahí. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo seguía, mis manos seguían. Mi voz seguía diciendo las mismas cosas de siempre, pero mi alma ya no. La culpa me perseguía como una sombra en cada rincón. Sentía su peso en la almohada, en el borde de la cama, en cada bocado de comida. Me miraba al espejo y evitaba mis propios ojos. Me lavaba las manos como si pudiera quitarme el recuerdo, pero seguía ahí, y entonces no pude más. Una noche, mientras Andrés dormía, me senté junto a él. Tomé su mano. La sentí frágil, tibia, familiar. Una parte de mí gritaba que no dijera nada, que lo protegiera, que lo cuidara con mi silencio. Pero otra parte, más honesta, más rota, necesitaba hablar. Te fallé, le susurré. Hice algo que nunca pensé hacerte. Él no se despertó, pero yo seguí. No fue solo por el dinero, fue por mí, porque me olvidé, porque me sentí invisible, porque me cansé de dar sin recibir. Y sí, acepté, lo hice. Lloré en voz baja, como una niña, como alguien que se da cuenta de que no hay forma de volver atrás. Lo hice por ti, dije, apretando su mano, pero también lo hice por mí, porque ya no sabía quién era, porque necesitaba sentir que aún existía. Andrés no abrió los ojos, no me juzgó, no me abrazó, no dijo nada, y tal vez eso fue lo más doloroso. Esa noche dormí en el sofá, no porque él me echara, sino porque yo ya no sentía que merecía ese espacio a su lado. Y sin embargo, algo en mí se sentía más libre, porque la verdad, por más dolorosa que sea, es el primer paso para volver a respirar. Desperté con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido por haber dormido en el sofá. La casa estaba en silencio, y por un instante pensé que todo había sido una pesadilla, que la noche anterior no había existido, que no había tocado a otro hombre, que no había confesado nada. Pero bastó mirar mis manos para recordar, mis manos que aún temblaban, mis ojos que ardían, mi alma partida en dos. Me levanté en silencio, fui al cuarto. Andrés seguía dormido. Respiraba con dificultad, como siempre, pero su rostro estaba tranquilo. No sabía si había escuchado lo que le dije, no sabía si fingía dormir, no sabía si me perdonaba en silencio o si estaba más lejos de mí que nunca. No tuve tiempo de pensar más. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron mi espiral. Abrí y encontré a un mensajero con un sobre en la mano. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con esa caligrafía limpia que ya conocía bien. Era de Rashid. Tomé el sobre. Lo cerré entre mis dedos como si ardiera. Me temblaban las piernas, el pecho, la voz que no llegaba a salir. Me senté a la mesa, lo abrí despacio, como quien abre una herida, y empecé a leer. Mariana, no espero que me busques, no espero que me perdones por lo que te ofrecí, pero quiero que sepas que no fue un juego, no fue capricho, no fue solo deseo. Te vi de verdad, y eso, para alguien como yo, no pasa a menudo. No con mujeres como tú, auténticas, fuertes, raras. Esta será la última vez que me comunique contigo. El resto del dinero está depositado. No debes nada, no te debes a nadie. Solo quería que supieras que para mí no fuiste una transacción, fuiste una mujer valiente. Y eso no se compra. R. Las lágrimas me brotaron sin aviso. Caían sobre la carta, desdibujando las letras, como si mi alma necesitara manchar ese papel para no dejarlo ir limpio. Rashid había desaparecido. Así como llegó a mi vida, se fue, sin escándalo, sin rastro, dejando atrás un terremoto del que yo apenas comenzaba a recoger los escombros. La casa estaba en silencio,
Andrés seguía sin hablarme. La carta temblaba entre mis dedos y yo me preguntaba, ¿qué hago ahora con todo esto que siento? Con el dolor, con la culpa, con el deseo, con el dinero, con la verdad. Porque cuando el silencio llega después de una tormenta, es cuando realmente empieza el caos. Pasaron días, tal vez semanas, no sé con exactitud. Todo comenzó a moverse lento, como si el tiempo estuviera cubierto por una niebla espesa. Andrés y yo apenas nos hablábamos. Él no preguntaba nada y yo no ofrecía explicaciones. Su silencio era un castigo peor que cualquier palabra dura. Pero no me fui. Seguí cocinando. Seguía dándole sus medicinas. Lo cuidaba porque aún lo amaba, aunque ya no supiera cómo. El dinero llegó a la cuenta. Comprobé con los ojos abiertos que era real. No lo toqué, solo lo miré, como quien observa una bomba de tiempo. Sabía que esa suma podía cambiarnos la vida o destruirla. Lo hablé con nadie. No sabía por dónde empezar. Hasta que un día, en el hotel, recibí una visita inesperada. Una mujer joven, elegante, con un pañuelo en la cabeza y una mirada firme, se me acercó en la entrada del personal. Se presentó como Samira, la asistente personal de Rashid. Me pidió 5 minutos de mi tiempo. Dudé, mi cuerpo entero se tensó, pero algo me impulsó a escucharla. Nos sentamos en un rincón del café. Ella pidió té. Yo no probé nada. Él no debía hacerlo, dijo de inmediato. No debía ponerte en esa situación, pero lo hizo porque necesitaba entender algo sobre su pasado. La miré sin comprender. ¿Pasado? Ella asintió con una tristeza que no parecía fingida. Rashid perdió a alguien hace años, una mujer. No fue amor romántico, fue otra cosa. Ella trabajaba para su familia cuando él era joven. Fue la única persona que lo trató con humanidad. Cuando todos lo veían solo como un heredero, ella se fue, desapareció, pero dejó una huella. Mis manos se cerraron con fuerza. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Samira sacó una pequeña fotografía doblada. Me la entregó. La miré. Me costó unos segundos entender lo que estaba viendo. La mujer de la foto se parecía a mí. Era como verme 20 años atrás. Eres casi idéntica, dijo. Por eso te buscó, por eso te miró, por eso te propuso lo que te propuso. No fue solo un capricho, fue una necesidad emocional que él no supo manejar de otra forma. Me quedé helada, con la foto en la mano, con el corazón en la boca. No sabía si sentir alivio o rabia. ¿Y eso justifica todo? Samira negó suavemente. Nada lo justifica. Solo quería que supieras que no fue por lujuria. Fue por algo más profundo, algo que, a su manera, él también intenta sanar. Se levantó, me dejó la foto. Él no volverá, lo prometió. Pero creí que merecías la verdad y se fue. Me quedé sola, con esa imagen entre las manos, con esa historia ajena que ahora también me pertenecía. Porque su petición no fue solo dinero por sexo. Fue un intento torpe, doloroso, de revivir un fantasma. Y yo, sin saberlo, me convertí en el reflejo de alguien que ya no existe. Volví a casa con la foto en el bolsillo, el corazón acelerado y la mente hecha un nudo. Aquel rostro del pasado seguía grabado en mis ojos como si fuera un eco mío en otra vida. No entendía del todo qué significaba eso, pero algo en mí sabía que la historia aún no estaba completa, que el rompecabezas tenía piezas faltantes y que estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, Andrés estaba despierto. Me miró al entrar, con los ojos más claros de lo normal, como si supiera que algo había cambiado. Me senté frente a él, no hablamos. Solo respiramos el mismo silencio por varios minutos, hasta que su voz, rasposa y débil, rompió el aire. ¿Recibiste el dinero? Asentí sin mirarlo a los ojos. ¿Lo vas a usar? No supe qué decir. Me tomó por sorpresa que él lo supiera, que lo dijera con tanta frialdad. Pero entonces él hizo algo que no esperaba. Se rió, una risa corta, amarga. ¿Crees que no lo sabía, Mariana? ¿Crees que no sentí el cambio en ti? Me congelé. ¿De qué estás hablando? Él suspiró y se incorporó con esfuerzo, como si el peso de los años y de las mentiras le costaran más que la enfermedad misma. Lo conozco, a Rashid. Me quedé muda. ¿Qué dijiste? Él bajó la mirada. Luego me la sostuvo con una mezcla de vergüenza y resignación. Trabajé para él. Hace años, en Medio Oriente. Fui parte de su equipo de logística. Viajé con su familia. Conocí su mundo. Pero hubo un problema, uno serio. Me culparon de un robo millonario que no cometí. Me acusaron. Me persiguieron. Tuve que huir, cambiar mi nombre, empezar de cero. Mi cabeza daba vueltas. ¿Tú eras otro hombre? Asintió. Fui Antonio Morales. Ese era mi nombre real. Lo dejé atrás cuando crucé la frontera y te conocí. Estaba enfermo, solo, y tú me salvaste. No quise contarte nunca. Me avergonzaba. Me llevé las manos a la boca. Todo lo que creía saber se desmoronaba. ¿Y Rashid lo sabe? Claro que lo sabe. Por eso te buscó. Por eso te ofreció esa noche. No fue por ti. Fue por mí. Fue su forma de vengarse, de humillarme, de quitarme lo único que me quedaba. A ti me puse de pie. El mundo giraba. No, no puede ser. Es así, Mariana.
dijo con los ojos llenos de una tristeza que no supe si era real o fingida. Rashid sabía quién eras, sabía dónde trabajabas, sabía todo, porque yo, sin darme cuenta, se lo conté antes, cuando aún confiaba en él. El aire me faltaba, la habitación se achicó, y yo sentí que me estaban arrancando la piel con cada palabra, porque ya no sabía si la traicionada era yo, o si todo esto había sido solo un juego entre dos hombres, y yo, en el medio, pagando el precio más alto. No dormí esa noche. Me senté en el suelo de la sala, con las luces apagadas, escuchando cada tic del reloj como si fueran martillazos en mi cabeza. Andrés volvió a acostarse, agotado por su propia confesión, pero yo no podía cerrar los ojos. No podía dejar de pensar en todo lo que no sabía, todo lo que nunca me contó, todo lo que, sin saberlo, cargué por años. ¿Quién era realmente el hombre con el que compartí mi vida? ¿Mi cama? ¿Mi alma? Fui al armario. Busqué una caja vieja donde Andrés guardaba papeles. Él siempre fue cuidadoso con sus cosas. Y yo nunca revisé, porque confiaba, porque creía que había cosas que no necesitaban ser comprobadas. Pero ya no. Abrí la caja. Ahí estaban. Documentos viejos, recortes, papeles arrugados y un pasaporte vencido con otro nombre. Antonio Morales. Su rostro, más joven, más firme, más claro. Y entonces, como un golpe al pecho, lo entendí todo. No me mintió solo por vergüenza. Me mintió porque su pasado no era solo un error, era una bomba. Encontré una carta sin abrir. Estaba dirigida a él, pero escrita en árabe. No entendía una sola palabra, pero reconocí el sello, el mismo símbolo que vi en la carta de Rashid. Algo entre ellos seguía vivo, algo que nunca se cerró, algo que me arrastró a mí. Sentí náuseas, furia, dolor, humillación. Me fui al baño, me miré al espejo, otra vez, siempre el espejo, mi refugio, mi castigo, mi juez. Eres una idiota, me dije en voz baja. Diste todo por un hombre que nunca fue quien decía ser. Te destruiste por proteger a alguien que te dejó sola desde el principio. Quise romper el vidrio, gritar, salir corriendo, pero no lo hice. Volví al cuarto. Lo miré dormir, respiraba con esfuerzo. Parecía un niño, y sin embargo, ahora lo veía como un extraño, uno que usó mi amor como escondite. Y lo peor era que, pese a todo, una parte de mí todavía lo amaba. Eso era lo más cruel, porque a veces el corazón se aferra incluso cuando ya no tiene en qué sostenerse. Nunca me había sentido tan usada, no por el cuerpo, no por una noche, sino por toda una vida, como si cada paso que di, cada elección, cada lágrima, hubiera sido colocada por alguien más, como si yo no hubiera sido protagonista de mi historia, sino una pieza más en un tablero que no entendí hasta que fue demasiado tarde. El día siguiente llegó como una herida abierta. Andrés no dijo nada, yo tampoco, pero el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier discusión. Me fui al hotel como siempre, pero todo me parecía distinto. La limpieza de los pasillos, las sábanas blancas, los espejos brillantes, nada me parecía real. Todo me parecía parte de una escenografía montada para una obra cruel. En el casillero encontré otro sobre. Pensé que era de Rashid, pero no, era de alguien del personal. Una de las mujeres que trabajaba en administración. Me lo entregó con una mirada extraña, como si supiera que cargaba algo importante. Lo abrí. Dentro había una copia de un contrato, un acuerdo firmado por Rashid, y en los detalles, mi nombre. No entendía. Seguí leyendo, y entonces lo vi. El documento detallaba un arreglo confidencial entre Rashid y un tercero, Andrés, para llevar a cabo una reparación de honor personal. Las cláusulas estaban redactadas de forma legal, pero el mensaje era claro. Yo era parte de una venganza pactada. Me senté en seco. Sentí que el corazón se me partía en dos. Andrés había participado. Él sabía, tal vez no los detalles, pero sabía que yo era la moneda, que Rashid se acercaría a mí, que algo se pondría en juego. Y no dijo nada. Me dejó caer, me dejó elegir, me dejó venderme. Volví a casa como una sombra. Entré sin hacer ruido. Lo encontré en la sala, tomando un té, como si nada pasara. ¿Firmaste esto?, le pregunté, lanzando el documento sobre la mesa. Él no lo negó. Fue antes de que supiera cuánto me amabas realmente, dijo, bajando la mirada. Me quedé de pie, sin lágrimas, sin voz. ¿Entonces me dejaste por dinero? No, respondió con voz quebrada. Te dejé porque pensé que así podría protegernos. Pensé que Rashid solo quería jugar contigo. No imaginé que... Lo interrumpí. ¿No imaginaste que me enamoraría de ti? Que te cuidaría, que me rompería el alma por sostenernos. Y tú ya habías vendido mi nombre. No me disculpó, no se justificó, solo bajó la cabeza. Y en ese gesto supe que ya no había vuelta atrás. Porque el peor dolor no es ser traicionada por un extraño. Es darte cuenta que quien dormía a tu lado fue parte del plan desde el principio. No sé cómo Rashid
Se enteró de todo. Tal vez siempre lo supo. Tal vez Andrés lo buscó. Tal vez alguien más le entregó los papeles, las respuestas, mi silencio. Lo cierto es que, una semana después de descubrir la traición, recibí su llamada. No mensaje, no carta, su voz, directa, firme, inconfundible. Mariana, dijo, apenas contesté. Quiero verte una vez más, solo una, no para tocarte, no para pedirte nada, solo para darte algo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi corazón se aceleró. Dudé, pero acepté. Nos vimos en un lugar discreto, lejos del hotel, lejos de todo. Vestía como siempre, sobrio, elegante, imposible de ignorar. Me miró como si mis ojos tuvieran respuestas que ni yo sabía que tenía. Me senté frente a él sin hablar. Esperé. Rashid colocó un sobre la mesa. 2 boletos, avión privado, nuevo pasaporte, nueva identidad si la quieres. Todo está listo. Lo miré sin entender. ¿Para qué? Él no desvió la mirada. Para empezar de nuevo. Contigo. Se me fue el aire. ¿Estás loco? No, dijo con calma. Estoy cansado de jugar, cansado de venganzas, de vidas prestadas. Quiero irme, escapar. Y si hay alguien con quien quiero hacerlo, eres tú. Mi garganta se cerró. Tú fuiste quien me usó. Tú me pusiste a elegir entre mi cuerpo y el hambre. Él asintió, no negó. Y tú fuiste quien aceptó, pero no por debilidad. Lo hiciste con coraje, por amor, por ti. No me debes nada, Mariana. No te estoy comprando, solo ofreciéndote otra puerta. Me quedé en silencio. El sobre estaba ahí. Pesaba como una promesa, como una bomba. ¿Y Andrés? Pregunté. Andrés eligió su camino. Tú no le debes fidelidad a un hombre que te vendió. Sus palabras me dolieron, porque eran ciertas. Me levanté, no tomé el sobre. No sé quién soy ahora, Rashid. No sé si esta mujer que ves es capaz de huir. Él me sostuvo la mirada. Tal vez, por primera vez, no tienes que ser nadie para nadie. Solo tú. Me fui, no miré atrás. El sobre quedó sobre la mesa, pero su voz se quedó dentro de mí, porque había algo en esa oferta final que no era solo un escape. Era la posibilidad de renacer. Volví a casa con los pies pesados, pero la mente aún más. El sobre de Rashid seguía vivo en mi memoria como un corazón latiendo en otro cuerpo. Pensé en huir, pensé en quemarlo todo, pero también pensé en Andrés, en lo que fuimos, en lo que dejó de ser, en lo que, quizás, todavía quedaba en algún rincón de nosotros. Él estaba en la sala, sentado en silencio. Me observó al entrar y por primera vez en mucho tiempo su mirada no era defensiva, no era fría, era triste, cansada, humana. No me dijo nada, ni yo a él. Fui directo a la cocina. Lavé mis manos con más fuerza de la necesaria, como si pudiera borrar cada decisión que me había marcado la piel. Luego me senté frente a él, y ahí el silencio se volvió insoportable. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, me preguntó de pronto, sin dureza. No lo sé, respondí con sinceridad. No siento que me pertenezca. Asintió, bajó la cabeza. Se quedó unos segundos en silencio. Luego se levantó y fue al cuarto. Volvió con una caja, una que no había visto antes. La colocó frente a mí y la abrió. Dentro había cartas, fotos, un cuaderno viejo. Esto es para ti, dijo, con voz apenas audible. Lo escribí durante los últimos meses, cuando pensé que te estaba perdiendo. Quería explicarte, no para justificarme, para que si algún día te ibas, supieras la verdad. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Abrí la primera página, su letra, su dolor, su culpa. Leí párrafos donde contaba cómo el miedo a perderme lo hizo aceptar aquel trato con Rashid. Cómo creyó, en su torpeza, que con dinero podría mantenernos a salvo. Que nunca imaginó que Rashid llegaría tan lejos. Que su silencio fue cobardía, pero también fue desesperación. No merezco tu perdón, dijo Andrés con lágrimas en los ojos. Pero mereces la verdad, toda. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería abrazarlo. Otra parte quería gritarle, golpearlo, romperlo como él me rompió. Pero algo dentro de mí cambió. Verlo ahí, expuesto, llorando, entregándome su alma sin defensas, fue un acto de redención que no esperaba, y aunque no borraba nada, aunque no reparaba lo que ya estaba roto, sí abría una grieta, un espacio, un respiro. Me levanté, lo abracé, no por él, por mí, porque necesitaba sentir que aún podía tocar sin odio, que aún podía sentir sin culpas, que dentro de todo el desastre quedaba algo humano, algo real. Él se quebró, me pidió perdón, no una ni dos, muchas veces. No le respondí, no porque no lo escuchara, sino porque aún no sabía si podía perdonarlo, pero al menos ya no quería odiarlo, y eso, en mi corazón herido, ya era algo. Esa noche dormí a su lado.
No hicimos el amor, no nos tocamos con deseo, solo dormimos, en silencio, con respeto, como dos soldados que, después de la guerra, solo buscan descansar. Y por primera vez en semanas, sentí que, tal vez, el final no tenía que ser ruina. Tal vez aún quedaba algo por reconstruir. No fue una tumba con flores, ni mármol, ni epitafio. No, fue algo mucho más íntimo, más invisible, porque el verdadero amor, cuando muere, no siempre deja un lugar físico donde llorarlo. A veces solo queda dentro, como un cuarto cerrado que ya nadie visita. Ese día, sentí la necesidad de despedirme, no de Andrés como persona, sino de la idea que había construido de nosotros, de la fantasía de que el amor lo podía todo, de la ilusión de que con solo amar bastaba. Me levanté temprano, preparé café, no dije palabra. Andrés me miró, pero no preguntó, como si supiera que necesitaba salir sola. Me vestí con calma, como quien se prepara para algo sagrado, y caminé hasta el parque donde solíamos ir en los primeros años, antes de su enfermedad, antes de todo. El lugar seguía igual, árboles altos, bancas viejas, niños corriendo, mamás distraídas, pero para mí era un santuario. Me senté en nuestra banca, esa que tenía una cicatriz en la madera. Él la había tallado una vez, A+M, torpe, inocente, profunda. Me quedé mirando esa marca como si fuera un recuerdo grabado en la piel. Te amé con todo, susurré al viento, pero ya no soy la misma. Y entonces las lágrimas vinieron solas. No eran gritos, no eran sollozos, eran lágrimas calmas, de esas que salen cuando por fin aceptas que algo terminó, que luchaste, que diste todo, pero que no se puede seguir sosteniendo lo insostenible. Saqué una carta que escribí la noche anterior. No era larga, no era poética, solo honesta. Gracias por ser mi primer hogar. Gracias por amarme cuando nadie más lo hizo. Perdón por no poder seguir sosteniendo lo que éramos. Me despido no de ti, sino de lo que soñamos, porque yo necesito volver a mí. La dejé debajo del asiento, protegida en una bolsita plástica. No sabía si alguien la encontraría algún día. No importaba, era para mí. Respiré hondo, cerré los ojos y por un instante lo sentí, a él, a nosotros, a esa versión nuestra que se amaba sin miedo. Lo dejé ir. Me levanté, caminé lento, cada paso me pesaba, pero también me liberaba. Ya no era la esposa que lo sacrificó todo, ya no era la mujer que se vendió por desesperación, tampoco era la víctima, ni la culpable, era Mariana. Y ese día sentí que enterré no solo un amor, sino una parte de mí que ya no necesitaba cargar más. No fue inmediato, no fue mágico, no fue fácil. Aprender a perdonarme fue como quitarme una capa de piel cada día, no una que doliera al tacto, sino una que llevaba años pegada a mi alma. Culpa, vergüenza, autoexigencia. Todo eso me había cubierto como una armadura que ya no me protegía, solo me asfixiaba. Me costaba mirarme al espejo sin pensar en lo que hice. Me preguntaba una y otra vez si había cruzado una línea sin retorno, si era menos mujer, menos digna, menos yo. Pero luego entendí algo que cambió todo. No puedes definirte por tu peor decisión. No eres solo tus errores, eres también las razones que te llevaron hasta ahí, el dolor que aguantaste, la vida que empujaste con el pecho cuando todo se derrumbaba. Empecé con cosas pequeñas: dormir bien, comer a mis tiempos, caminar por el barrio sin sentir que todos sabían lo que había hecho. Dejé de mirar mi cuerpo con desprecio. Empecé a tocarme el rostro con cariño, a decirme: hiciste lo que pudiste, Mariana. Porque era verdad, no soy una santa, nunca quise serlo. Solo fui una mujer que se cansó de perderse por cuidar a otros. Y ese cansancio me llevó a equivocarme, sí, pero también me llevó a despertar. Había pasado tanto tiempo tratando de ser perfecta para Andrés, para la sociedad, para mis padres muertos, que me olvidé de ser buena conmigo. Recuerdo una noche, llovía fuerte, estaba sola en casa. Me serví una copa de vino, no lo hacía desde hacía años. Me senté frente a la ventana y puse música, lenta, melancólica, de esas que te rascan por dentro. Cerré los ojos, respiré hondo y, en voz alta dije: te perdono, Mariana. Y lo repetí, una vez, otra y otra más, hasta que me creí. Lloré, pero no de dolor, lloré de alivio, como si por fin alguien me abrazara después de tanto castigo. Era yo, abrazándome, entendiéndome, perdonándome, y eso fue más sanador que cualquier disculpa que alguien más pudiera darme. Al día siguiente, me miré en el espejo, me peiné con calma, me puse un vestido que no usaba desde hacía años, uno que me hacía sentir bonita, no para nadie más, para mí, y me dije, con una sonrisa leve: hoy empieza otra historia, porque el verdadero perdón no cambia el pasado, pero te devuelve la posibilidad de escribir un futuro que sí te pertenezca. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría aquí, no le habría creído. Yo era otra, una mujer con rutinas fijas, con sueños aplazados, con un amor que creía eterno. Me escondía detrás del deber, del sacrificio, del
por el bien de los dos. Me apagaba poco a poco, convencida de que ser buena era sinónimo de desaparecer, pero no más. Hoy me miro al espejo y reconozco a alguien distinta, no mejor, no perfecta, solo más real. Una mujer que atravesó el fuego y no se quemó por completo. Una mujer que cargó culpas, traiciones, decisiones impensables y que aún así sigue aquí, de pie, respirando, mirando hacia adelante. He cambiado, lo sé. Ya no me disculpo por cada emoción. Ya no explico mi valor. Ya no me quiebro solo para complacer. Ahora elijo. Con miedo, sí, pero también con fuerza. Volví a trabajar con más dignidad. Exigí mejores condiciones. Me respetaron, porque aprendí a respetarme primero. Recuperé amigas que había dejado atrás. Me atreví a contar parte de mi historia, no para dar lástima, para mostrar que no estoy sola, que ninguna lo está. Con Andrés las cosas cambiaron. Ya no somos pareja, pero tampoco somos enemigos. Vivimos bajo el mismo techo por ahora, más como compañeros de vida que como amantes. Hay respeto, hay gratitud, pero el amor, ese ya encontró otro lugar donde descansar. Y yo estoy aprendiendo a amarme. Salgo a caminar por las tardes, no para escapar, sino para sentir el viento en la cara. A veces me siento en el parque, en esa banca donde dejé mi carta, y leo o escribo historias, pensamientos. Tal vez un día escriba todo lo que viví, tal vez no, pero saber que puedo ya es suficiente. No necesito a Rashid, no necesito que alguien me rescate, porque entendí que no hay rescate más poderoso que el que una hace por sí misma. Él fue parte de una historia intensa, confusa, inevitable, pero no es mi final, ni mi comienzo, solo una página más. Y ahora sé algo que antes no sabía. No nací para cargar el mundo en los hombros, nací para vivirlo, para sentirlo, para equivocarme, llorar, reír y volver a empezar. La mujer que soy ahora no pide permiso para existir, ocupa su espacio, habla, llora cuando lo necesita y también se abraza, no porque se crea invencible, sino porque por fin entendió que merecer paz no requiere justificación. Dicen que la vida siempre da segundas oportunidades, pero nadie te advierte que a veces vienen disfrazadas de caos, o de silencio, o de un sobre olvidado en una mesa. El sobre de Rashid seguía ahí. No lo había tocado desde aquella última conversación. Lo había dejado sobre la repisa, cubierto de polvo, como si ignorarlo fuera igual a negarlo. Pero esa mañana, mientras limpiaba la sala, mis dedos lo encontraron. Y con él, las preguntas que había logrado enterrar por semanas. ¿Qué pasa si digo sí? ¿Qué pierdo si digo no? Lo abrí, no por curiosidad, por necesidad. Los boletos seguían vigentes, una fecha abierta, una ruta marcada, salida del país, nuevo nombre, nueva vida, ninguna atadura. Era tentador, no por lujo, no por escapar, sino por la posibilidad de cerrar todo, de poner punto final sin explicaciones, sin más heridas. Andrés se había resignado, ya no hablábamos del pasado. Había aceptado su culpa, yo, la mía. Vivíamos en paz, pero no juntos. Solo compartíamos el techo, el café por las mañanas, alguna conversación suelta. Éramos dos personas que se cuidaron hasta desgastarse y ahora caminaban por orillas distintas. Y yo sentía que algo me llamaba. Fui a caminar, llegué al mismo parque, me senté en la banca, miré el cielo. El viento movía las hojas con una suavidad que me estremecía. Cerré los ojos. ¿Qué buscaba? ¿Un nuevo amor? ¿Una vida más fácil? ¿O simplemente volver a empezar sin el peso de todo? Rashid me ofrecía una salida. Sí, pero no solo física. Una salida emocional, una puerta sin juicio, sin culpa, sin promesas. Y ahí estaba el dilema. ¿Irme era cobardía? ¿Quedarme era lealtad? No había una respuesta correcta, solo una decisión difícil, la más personal de todas. Volví a casa y dejé el sobre mi cama. Me duché, preparé la cena. Me senté frente a Andrés y lo miré a los ojos. ¿Me voy?, le dije. No reaccionó de inmediato. ¿Con él? No lo sé, respondí con honestidad. Tal vez sola, tal vez a reencontrarme, pero no me quedo más en esta versión de mí. Ya no. Él asintió. No me pidió que me quedara. No lloró, no suplicó. Solo me dijo, te mereces paz, aunque no sea conmigo. Y en ese gesto supe que por fin nos entendíamos. Esa noche no dormí. Empaqué pocas cosas, no por prisa, por decisión, porque no necesito mucho para empezar, solo valor. Y eso, después de todo, es lo único que ahora me sobra. Mañana tomaré una decisión final, pero hoy me permito sentir el poder de saber que el camino ya no está escrito por nadie más que por mí. La noche anterior fue larga. No dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con la maleta abierta, el pasaporte en la mano y el boleto en la mesa. Todo lo que necesitaba para desaparecer estaba ahí. Solo faltaba una cosa, decir sí. El sol asomó tímido por la ventana cuando me levanté. Me duché con calma. Me vestí sin prisa.
No era una huida, era una elección. Y las elecciones importantes no se toman corriendo. Andrés ya estaba despierto. Me esperaba en la cocina con 2 tazas de café. Me senté frente a él. No dijimos mucho. Nos miramos, simplemente, como 2 personas que lo dieron todo y que, por fin, sabían soltar. ¿Sabes a dónde vas?, preguntó con suavidad. No, le respondí, pero sé a dónde ya no quiero volver. Se levantó, caminó hasta mí, me abrazó. Fue un abrazo sin pena, sin rabia, sin necesidad de palabras. Un abrazo que sellaba el final de una historia y el inicio de otra. Tomé el taxi hasta el aeropuerto privado. El viento me golpeaba la cara mientras veía el avión esperándome a lo lejos. Un hombre de traje me saludó. Me entregó el último sobre. Dentro había una nota escrita a mano. Si decides venir, no tendrás que darme nada. Solo sé tú, libre, fuerte. Esa mujer que nadie ha podido quebrar. Rashid, respiré hondo. Subí las escaleras del avión. Me senté. Y ahí, justo antes de despegar, algo dentro de mí se sacudió. No era miedo, era claridad. Saqué el pasaporte. Lo miré una vez más. Y en un gesto firme, lo rompí. Bajé del avión. El piloto me llamó. Me preguntó si todo estaba bien. Sí, le dije con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, todo está bien. Volví a la ciudad en silencio. Caminé por las calles como si las pisara por primera vez. No regresé a casa de Andrés. Fui a un pequeño cuarto que había rentado días antes, por si acaso. Y ahí, entre cajas sin desempacar y paredes vacías, me senté en el suelo y lloré. Pero no por tristeza. Lloré porque había elegido quedarme, conmigo, sin lujos, sin promesas, sin ataduras, porque entendí que el amor verdadero no era Andrés, ni Rashid, era este amor propio que nació en medio del caos, de la traición, del deseo, del dolor. Este amor que, aunque tardío, llegó para quedarse. Y esa fue la decisión más valiente de mi vida. Nunca pensé que mi historia terminaría así. No con fuegos artificiales, no con un romance de cuento, no con la promesa de un para siempre, sino con algo más real, más íntimo, más mío. Paz. No esa paz fingida de los silencios incómodos, ni la que se compra con billetes y promesas. Hablo de esa paz que llega cuando, por fin, te eliges, cuando dejas de correr detrás de lo que creíste necesitar y empiezas a caminar hacia lo que realmente mereces. Fui esposa, fui cuidadora, fui amante, fui objeto de deseo, fui víctima, fui cómplice, fui todo eso y también fui nada. Me perdí en nombres, en roles, en expectativas, pero ahora por fin solo soy Mariana y eso basta. Aprendí que el verdadero valor no está en resistirlo todo, está en saber cuándo soltar, cuándo decir ya no más, cuándo mirar atrás y agradecer, incluso por lo que dolió, porque todo, incluso lo más oscuro, me trajo hasta aquí. No sé qué viene ahora, no sé si volveré a enamorarme, no sé si viajaré, si cambiaré de ciudad, si escribiré un libro, pero sé que cada decisión que tome será mía. Y eso, después de una vida viviendo para otros, es libertad, porque al final, la historia más poderosa que puedes escribir es la que te regresas a ti. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste como Mariana, atrapada entre lo que amas y lo que te destruye, déjame un comentario. Quiero leerte, quiero escucharte. Suscríbete para más historias que no solo entretienen, sino que también sanan. Y recuerda, a veces, elegirte a ti misma es el acto más valiente de amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia.